Buenas noches, y como veíamos hace un momento, el presidente del Congreso, Roy Barreras, no solo se refirió al paquete de reformas en el Congreso, también se explayó en contra de varios ministros y además entregó más detalles claves de cómo será la lucha por sacar esas reformas en su último año como presidente de esta corporación. Esta es la entrevista completa con nuestro director, Juan Roberto Vargas, y María Camila Roa. Doctor Roy Barreras, presidente del Senado de la República, es un gusto que atienda Noticias Caracol hoy en un momento tan crucial para Colombia y en un momento donde arrancan, senador, gracias, repito, por recibirnos, donde arranca este martes, me corrige usted, este 7 de febrero, una legislatura, tal vez como hace mucho rato no ocurría, trascendental para definir en buena medida el futuro del país en muchos temas. Así es, Juan Roberto, muchas gracias a los dos. ¿Cómo ve esa legislatura? A los internautas y a los televidentes de Caracol, primero gracias por dejarnos entrar esta noche a sus casas, es cierto. Siento mi deber, y gracias a Caracol, compartirles lo que vamos a decidir en las próximas semanas y meses, que en buena medida, y espero que para bien, determine el buen futuro de Colombia. ¿Qué se va a definir, presidente? ¿Qué se define a partir de este 7 de febrero en el Congreso de la República? En primer lugar, las prioridades absolutas, las mías y las del presidente Petro, son las reformas. El cambio son las reformas. El legado social del presidente y del pacto histórico que yo represento es garantizar que la salud mejore, que los adultos mayores tengan pensión, los que no la tienen, que haya un trabajo digno, que es la reforma laboral. Y la más importante de todas, en mi opinión, que es mi prioridad, es la razón por la que estoy aquí sentado con ustedes hoy y la razón por la que hace 2 años acordé con el entonces candidato Gustavo Petro a acompañar su campaña: la paz. La paz implica el sometimiento a la justicia. Sometimiento a la justicia implica que haya una ley. Si no hay ley, no hay sometimiento y no hay paz. Para que haya ley se necesita un Congreso con mayorías comprometidas con la paz y con el cambio. Mi obligación es intentar mantener esa coalición sólida que impulse la paz. Esa es la prioridad absoluta y ese es uno de los problemas, digamos, políticos que hay que manejar para los colombianos. En este semestre, le respondo, Juan Roberto, reformas sociales y paz total, que implica ley de sometimiento a la justicia, que la reclamo porque no está radicada. Arranquemos, presidente María Camila, con esto último que usted menciona. ¿Por qué para usted es fundamental el tema de la paz total? No hay ninguna reforma social ni económica, ni hay beneficios para los jóvenes ni para las madres en un país violento, donde nos seguimos matando, donde la gente tiene miedo de salir a la calle si la asaltan, si la atracan, donde no puede ir a las carreteras si se pierde el control territorial. El presidente Petro tiene claro que la paz es total, es con todos, desarmar a los violentos. La prioridad es esa, la vida, y la vida es dejar de matarse. Por eso la prioridad, no se equivoque nadie, es la ley de sometimiento a la justicia. Esa es la prioridad por encima de cualquier cosa. Yo le he pedido, bueno, desde hace 7 meses, a los ministros y a las ministras, y particularmente al Alto Comisionado de la Paz, que radique la ley de sometimiento, no solo porque es la prioridad para poder hacer la paz, sino porque despeja toda la incertidumbre y desautoriza a intermediarios de mala fe que han decidido en las últimas semanas abusar de la buena fe del presidente, de la noble intención de la paz, para tramitar sin ninguna autorización ofertas que son ofertas impresentables a los narcos, entre otras cosas engañando a los narcos, creyendo que tienen algunos de esos intermediarios la potestad de negociar la ley con ellos. No, la ley se hace en el Congreso, porque nosotros defendemos las instituciones. No se negocia la ley con los narcos. Debe haber una ley de sometimiento, que tiene que tener beneficios, claro, para que sea atractiva y para que ellos puedan salvar sus propias vidas. Pero no políticos. Por supuesto que no. Es que no hay ninguna posibilidad, lo dije en la posesión del presidente Santos el 7 de agosto, la justicia transicional es para las insurgencias, para las que tienen origen político, eso ordena el DIH y el derecho internacional. Para los narcos y las organizaciones ilegales, criminales de narcotráfico, hay sometimiento a la justicia. El gobierno tiene la obligación de presentar la ley, lo va a hacer. Nosotros, desde la presidencia del Congreso, hemos restablecido en los últimos días, 2, 3 días, la comunicación académica, jurídica, con la oficina del Alto Comisionado, para ofrecerle a Colombia
una ley de sometimiento que le dé primero garantías a todos los colombianos. El país no se le va a entregar a los narcos, que es lo que pretenden esos intermediarios de mala fe, que afortunadamente han sido desautorizados por el propio presidente. Es una ley para decirle a los señores que están en esas organizaciones, esto es lo que hay, sométanse, que aquí hay unos beneficios, o los someto por la fuerza del Estado. El Estado solo es viable si es fuerte. Ningún acuerdo de paz funciona si no hay Estado fuerte. Y 10 segundos para mandarle esta razón. Estoy seguro que muchos de ellos están viendo Caracol. Y yo no pierdo oportunidad para decirles, señores narcotraficantes, todos terminan muertos en un tejado, traicionados por sus propios cómplices, perseguidas sus familias, extraditados. Salven sus propias familias. Acojan la noble oferta del presidente de someterse a la justicia y de paso denle a Colombia la oportunidad y a miles de jóvenes de no tener como destino el mercado criminal de la violencia, sino la educación, la universidad, el estudio, la siembra de alimentos. Denle a Colombia la oportunidad de la paz y a sus familias también. Pero, presidente, ¿usted es consciente de que eso que usted menciona ya es prácticamente una guerra perdida de su parte? Porque el presidente y el alto comisionado ya han dejado claro que el actual panorama demanda lo que ellos están ofreciendo. Esos ofrecimientos que usted cuestiona que alguien está dando a los narcotraficantes, la justicia transicional y los beneficios más allá del sometimiento van a ser para narcos. Se pidió al fiscal que levante órdenes de captura de criminales del Clan del Golfo. No, una precisión. El presidente Petro jamás ha dicho, y en eso yo lo acompaño y lo apoyo, que vaya a haber justicia transicional para los narcos. El presidente Petro fue informado el 31 de diciembre de que había un cese de fuego multilateral acordado. Y por supuesto, yo le pido a los ministros, encarecidamente, con respeto por el Ejecutivo, que tramiten bien, que comprendan las directrices del presidente, que son precisas. El presidente ha dicho paz total, justicia social, justicia ambiental. Eso es lo que él quiere, pero son los ministros los que tienen que hacer las leyes para volver eso realidad. Un cese de fuego multilateral es imposible y ya se ha mostrado por dos razones y muchas más. Digo dos, no puede haber cese de fuego con los narcos porque ningún Estado de Derecho hace un acuerdo de paz con narcos. Los ceses de fuego en el DIH se justifican en los acuerdos de paz internacionales o nacionales. Con los narcos lo que hay es sometimiento a la justicia. Sí se necesita que, cuando haya la ley, Juan Roberto, pues habrá unos abogados, unos voceros que levantan la mano y dicen, mi cliente se quiere someter, pues hay que hablar con el señor a ver cómo se somete. Pero no es liberando 16 narcos de las cárceles o dejando de perseguir otros 16 para, como pretendían los narcos, no el gobierno, negociar la ley con ellos. En eso se equivoca. Pero fue el gobierno el que lo pidió, el presidente del Senado. Sí, por eso menciono lo del 31 de diciembre, porque me parece que los intermediarios, algunos de buena fe y otros de mala fe, le llevan información incompleta al presidente. El país lo supo. Por ejemplo, no le informaron al presidente que en la lista de esos 16 había 5 extraditables, pero yo voy más allá, ni los 16, ni los 5, ni los 11. ¿Para qué van a liberar a 11 señores de las órdenes de captura? Eso no es función del comisionado de paz. O sea, usted dice, estos intermediarios engañaron al presidente, pero el que está, perdóname la expresión, frenteando este tema es el comisionado de paz. Se malinterpretó mal la prórroga de la ley 418. El espíritu del legislador, y yo presidí esa sesión, es facilitar que los voceros, que son sus abogados, puedan hablar con funcionarios del gobierno y de la justicia, porque finalmente es la fiscalía la encargada de tramitar estos asuntos, para decirles sí, vamos a someternos en estas condiciones y vamos a entregarnos tal día en esta zona de concentración y protéjanos la familia. Esa conversación es necesaria y es entendible, pero eso no es lo que los intermediarios de mala fe les ofrecieron en las cárceles y en las calles, que es que iban a entregarles la ley a ellos para que ellos pudieran tener libertad absoluta sin garantías para los colombianos. Cuando le escucho esa molestia por la información que le llevan al presidente, lo que usted cuestiona puntualmente es lo que está haciendo Danilo Rueda en su cargo. No, yo estoy hablando de todo el gobierno porque he dicho que esta es la prioridad nacional y por lo menos la mía, la razón por la que estoy aquí, a pesar de mis condiciones de salud conocidas. Yo me juego la vida literalmente por la paz porque hay otras personas que tienen problemas más graves que el mío. Primero hay personas más graves con problemas de salud, pero hay otras personas que están siendo asesinadas, desplazadas, extorsionadas, en Córdoba, en Chocó, en Arauca, por distintos grupos ilegales.
la paz es posible para Colombia si no abusan de la buena fe del presidente y si los ministros todos copian bien sus directrices. Digo todos porque las otras reformas, que son las reformas sociales, sí, que son una obligación, sí hay que hacer las reformas, sí a la reforma a la salud bien hecha, sí a la reforma pensional, sí a la laboral. También dependen de que los ministros entiendan las órdenes del presidente y escriban las leyes y las radiquen. Si no radican las leyes, les quiero decir con claridad, mañana 6 o el martes 7, si se pierde este mes que yo pedí de extras y las reformas no pasan por simple calendario, porque en los 58 días hábiles es que nos quedan, pues simplemente no hay tiempo para hacer el trámite, será responsabilidad de las ministras que se demoren en radicar. Cada día que se demoren en radicar las reformas que estoy pidiendo hace 7 meses es un día de riesgo para que se hundan las reformas. Pero, presidente, por tiempos. Déjeme, ya vamos con el tema de las reformas porque quiero redondear el tema del cese al fuego y este tema de la paz total que usted dice que es fundamental. En este momento, con el cese al fuego que hay, el fiscal general lo dijo esta semana en Noticias Caracol, dijo, mire, yo sí creo que hay una gobernabilidad en muchas regiones del país. ¿Qué es la gobernabilidad? Un acuerdo con narcos para que nos hagamos pasito entre el Estado y esos narcos, fruto de ese cese. Hoy, como está planteado ese cese al fuego entre esos narcos y el Estado, ¿está funcionando? Primero, yo no creo que haya un pacto de cese al fuego entre el Estado y los narcos para que haya gobernabilidad. Yo no creo semejante cosa. Pero cese al fuego, pero hay cese al fuego. Claro, pero es decir, lo que está ocurriendo... Hoy el director de la policía dice, lo interrumpo, presidente, dice, yo no, pues hay muchas zonas donde no se hacen operaciones porque pues tenemos la instrucción de no hacer esas operaciones contra esos narcos. Tiene la obligación de hacer esas operaciones contra los narcos. Pero no lo está haciendo. Tiene que hacerlo porque mire lo que ocurre. La mala interpretación por mala información de las directrices del presidente pueden tener este efecto. El cese multilateral anunciado de manera equívoca por esa mala información con 5 organizaciones hace que la fuerza pública, eventualmente un capitán en Policarpa, Nariño, o en Argelia, Cauca, ve pasar unos señores con uniformes ilegales, militares, rifles y botas pantaneras. ¿Qué hace el capitán? Sale y les pide un carné para ver si son marquetalios, mordiscos, golfos, helenos. Los está no dejando puede. pasar. Si les dispara, ese capitán oyó al director de la policía y oyó el cese de fuego y dice, yo no puedo porque desobedezco al señor presidente. Y si sale y no les dispara, pues le disparan a él. Conclusión, ese capitán puede tomar la decisión de encerrarse en el comando. Si eso pasa en todo el país, ese cese abierto multilateral termina en un cese unilateral del Estado. Y la combinación de una parálisis de la fuerza pública con la no persecución de los criminales, que no se necesita dejar de perseguirlos, sino que hay que perseguirlos, y con la liberación de otros de las cárceles, sería un escenario que no debe ocurrir porque sería fatídico. Entonces, ¿cuál es la solución? Hoy domingo no vamos a abrumar a los colombianos con escenarios apocalípticos porque hay soluciones. Parecen difíciles, pero no lo son. Primera cosa, hay un parteaguas, una línea roja que yo planteé desde el 7 de agosto y el presidente Petro también. Justicia transicional para las insurgencias. Concentrémonos en el proceso de paz con el ELN y las insurgencias, que le tengo mucha fe. Yo creo que el ELN va a aprovechar esta oportunidad histórica. Me la juego toda en favor de ese proceso. Y en lugar de estar negociando con narcos en las calles y en las cárceles, presenten la ley de sometimiento a la justicia pasado mañana, esta semana. La aprobamos y ahí está clarísimo frente al país lo que hay. Señores narcos, esto es lo que hay. Sométanse o si no los sometemos. Lo que implica que la fuerza pública nunca, ni hoy domingo, ni mañana, ni en ninguna semana, deje de cumplir la Constitución y la ley y deje de tener control del territorio. Bueno, hablamos de la reforma ya, María Camila. Yo quiero cerrar con algo de sometimiento y es que usted ha dejado esas diferencias que tiene claras desde el 7 de agosto. Esas diferencias, presidente, se van a mantener en lo que se va a presentar. ¿Cuál podría ser el costo político para usted en su relación con el gobierno mantenerse en que el sometimiento es necesario para los narcos? Pues María Camila, gracias, porque por eso empecé por decirles, recordando que el pacto histórico es una coalición de centro-izquierda. Cuando hace 2 años el entonces candidato Gustavo Petro visita mi casa amablemente, lo primero que me pide es ayúdeme a recoger las banderas liberales.
Y el propio presidente Petro recorrió el país hablando de Gaitán, de Galán, de López Pumarejo. Su compromiso con las ideas liberales, que son las nuestras, también es un compromiso de campaña, como es un compromiso con los jóvenes, con los campesinos, con los indígenas y con la izquierda. Una coalición de centro-izquierda implica que yo soy pacto, yo soy senador del pacto, pero yo soy un hombre de ideas liberales. Y las ideas liberales implica defender la institucionalidad construida en la democracia representativa liberal. ¿Qué es eso? Las instituciones son, primero, el Congreso. Las leyes se hacen en el Congreso y no en la calle. Pero también el Banco de la República, las Cortes, la Fiscalía, los medios de comunicación son instituciones, los gremios son instituciones privadas, pero son instituciones. Las empresas son instituciones construidas, algunas a lo largo de 30, 50, 100 años. Ese es el tejido institucional de Colombia. En ese camino yo no creo que haya ninguna diferencia con el presidente Petro. Él es un estadista y él reconoce, por supuesto, la institucionalidad, porque él gobierna una coalición de centro-izquierda. Por eso hay ministros de origen liberal en el gobierno. Pero ¿por qué hace el ministro Gaviria, el ministro Campo, el ministro Cecilia López. Ahora, algunos sectores, debo decirlo, radicales, fanáticos, equivocadamente pretenden desconocer las ideas liberales en la coalición, desconocer a quienes defendemos esas ideas apoyando al presidente, y eso significa romper la coalición de centro-izquierda, que es el pacto, y de paso romper el puente con los otros partidos aliados, con lo que se echaría a perder la coalición de gobierno, que implicaría no tener mayorías, María Camila, para aprobar las reformas sociales del presidente. Pero mire, presidente, yo cuido la coalición y cuido la coalición original, embrionaria, que es la de centro-izquierda, que es el pacto. El pacto también es con las ideas liberales. ¿Por qué no aplicamos esto último que le pregunta María Camila del futuro de la coalición con una reforma puntual que va a ser presentada, como usted dice, esperamos muy pronto, la reforma a la salud? Y se la pregunto porque es la que ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas. Mire lo que ha desatado, el mismo presidente el viernes pasado dijo: esas reformas fueron aprobadas cuando a mí me eligieron y las voy a defender. Incluso citó aquí al lado de su oficina, en la Plaza de Bolívar, a marchas en todas las plazas para, dice él, discutir las reformas. Eso que anuncia el presidente, el tema de la expectativa de esta reforma, que usted incluso ha criticado lo que se ha conocido porque no hay un texto, ¿qué implica para el futuro de esa coalición? Entonces, para que no quede duda alguna, yo no tengo ninguna contradicción con las directrices del presidente Petro. Tengo contradicciones con algunas ministras que no administran bien esas directrices. No quede duda, sí a la reforma a la salud. Yo la apoyo, para que se sorprendan algunos que no leen bien. No, y hace 7 años, como autor de la ley estatutaria, está escrita en la exposición de motivos que yo redacté, dije antes de la ministra Corcho que las EPS deberían desaparecer para dar paso a unas administradoras del régimen de beneficios, eliminando la posición dominante que se llama integración vertical, que ha causado que muchas EPS abusen de los médicos, de las enfermeras y de los pacientes en la medida en que les niegan calidad en la atención. Está escrito hace 7 años, pero eso no implica destruir todos los sistemas de información, de calidad, de seguimiento, de auditoría, construidos durante 30 años por esa institucionalidad privada. ¿Y eso cree usted que es lo que se ha conocido de la reforma? Ese es el punto de diferencia. Con lo que usted entiende, y las familias colombianas también, lo que defendemos es la vida de la gente, que cuando un hijito se enferme, si la mamá un día se cae, la abuela por la escalera y se quiebra la cadera, usted llama a una EPS que tiene el 98% de cobertura en Colombia. Antes de que existieran teníamos el 29%. Yo trabajé 23 años en los hospitales públicos, en los hospitales de los pobres, en los servicios de urgencias, aquí cerquita en La Ortúa, en el materno infantil, en la Misericordia. Y yo recuerdo lo que era la gente desprotegida. Usted llama por teléfono y alguien le contesta. Claro, se demoran, tenemos que corregir eso, no puede ser que le den cita a los 4 meses. Pero con la ley estatutaria lo tienen que atender y lo atienden. Si acabamos ese sistema, ¿a quién van a llamar? ¿Al concejal del pueblo, del Espinal? ¿O al concejal de Valledupar? ¿O al secretario de Salud? A ver si le contesta, a ver si le consigue un cupo en el hospital público. Porque no es cierto que queden atendidos al otro día de la misma manera por las clínicas que hoy están, porque si no hay quien les pague, pues quiebran. ¿Y por qué puede ocurrir que no hay quien les pague? Porque hay que auditar, óigame la cifra,
1.000 millones de facturas al año. Cada vez que usted, televidente de Caracol, va a que le hagan un examen de sangre y una radiografía, porque de pronto tiene tos, a ver si es neumonía. El hemograma es una factura del laboratorio. La radiografía es otra factura del sitio de rayos X. El médico que la atiende, María Camila, es otra factura. Son 1.000 millones de facturas. ¿Quién va a revisar esas facturas para evitar el fraude, para que vea que sí son ciertas y para que le paguen? El sistema que funciona, que es el sistema de auditoría. Si destruimos eso, ¿sabe qué queda? Lo que hoy hace el Estado con el SOAT. Hoy el gobierno, el Estado, los gobiernos, auditan solo el 2% de las 1.000 millones de facturas que son las del SOAT. ¿Sabe cuánto se demora en revisar ese 2%? Un año. Pagan cada año y devuelven el 75% de las facturas. Y el sistema más corrupto de todos en la prestación de salud es el SOAT. Si no pueden con el 2%, ¿cómo van a destruir lo que hoy existe sin reemplazarlo por un sistema de auditoría eficaz y de construcción de redes? Entonces, yo confío en que nos pongamos de acuerdo. Quiero poner este ejemplo. No todos los ministros y las ministras, ni más faltaba, se empecinan en no dialogar. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, es una ministra de izquierda. Es más, ella es orgullosamente afiliada al Partido Comunista. Y tiene en las manos la reforma liberal y pensional. ¿Usted no ve el conflicto en las calles sobre esa reforma, ni esta discusión tan dura? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que esa ministra, se lo digo aquí entre nos, en la casa este domingo, dialoga. ¿La de salud la no ministra dialoga? de Salud no dialoga. Yo invito a la ministra de Salud, con la que hice la ley de residentes, es que ella tiene que entender que es ministra no de su ONG donde trabajaba, ni siquiera es ministra del Pacto Histórico o de la izquierda, es ministra de los 50 millones de colombianos, y entonces tiene que escuchar, dialogar, y sí vamos a aprobar una reforma. Se necesita reforma a la salud. El presidente lo dijo en campaña, tiene toda la razón. Sí a la reforma pensional, sí a la reforma laboral. Conmigo cuentan para aprobarlas. Si me las radican, porque si las reformas no pasan es porque las ministras no las radican. Presidente, ya hablamos de tiempo, pero antes yo quiero hacer énfasis en algo que usted mencionaba y que Juan Roberto le citó puntualmente del presidente, y es eso de que esto fue por lo que votaron, esto se va a aprobar. Los que lo eligieron. Los que lo eligieron. Nosotros lo elegimos. Sí, también. Exactamente, y por esto hay una convocatoria para que la discusión se dé en las calles. Usted mismo mencionaba, es en el Congreso la deliberación y no en las calles. ¿Usted cómo ha interpretado ese llamado a las calles para la deliberación de la reforma? Y le agregó algo, Humberto de la Calle decía sobre esta convocatoria que ese llamado, decía, yo también como usted apoyo las reformas y por eso apoyamos el cambio, decía Humberto de la Calle el viernes. Pero eso no implica llamar a la calle. El doctor de la Calle. Porque mire, déjeme le acabo la idea de él, que es un poco lo que usted planteaba de la institucionalidad. Él decía, es una peligrosa manera de no entender la separación de poderes en Colombia. ¿Cómo ve usted esa Usted lo mencionó ahorita. Le contesto a María Camila. Esa manera, esa posición Le del voy a presidente? contestar a ambos rápidamente. A María Camila, por supuesto que elegimos a Gustavo Petro porque él va a reformar la salud, las pensiones laborales, hacer la paz total. Y lo respaldo en eso en la campaña y hoy. Pero el sistema de salud hay que mejorarlo y no destruirlo. Claro que él tiene razón, primero la prevención, primero evitar la enfermedad que curarla, la atención primaria, hay que recuperar los hospitales, acabar con esos antros de corrupción que se llaman ESES, que es lo que hoy administran los hospitales. Claro que hay que tener médicos familiares y médicos rurales y construir puestos de salud, que son 2.500 para empezar. Apoyamos toda esa reforma, sí la vamos a apoyar, pero construyendo sobre lo construido. ¿Por qué la diferencia? No es una diferencia colombiana, es una diferencia en el mundo. La democracia está en crisis porque hay quienes defienden esa democracia representativa donde hay Congreso, Parlamento, asambleas, cortes, medios de comunicación libres, y hay otros modelos donde, como el de Orbán en Hungría, o el de Chávez en Venezuela, o el de Perón en sus épocas finales, o el de Trump en los Estados Unidos, que manda las hordas contra el Congreso. Y entonces, cuando eso ocurre, se niega la institucionalidad. No el presidente. No, pero el llamado a las calles, ¿en cuál sectores radicales equivocados de la izquierda y también de la derecha piensan que es una buena idea atacar el Congreso y que la inexistencia del Congreso
haga una especie de relación directa del caudillo, Álvaro Uribe, Pero, estado de opinión, o Gustavo Petro, estado de opinión, con la gente. Presidente, no, las leyes no se hacen en la calle, se hacen en el Congreso. Pero ojo con esto, don Roberto, pero déjeme es que no me ha respondido la voz popular hay que oírla. El reclamo popular es justo. Tenemos la obligación de oír a las calles y convertir eso en reformas y soluciones en el Congreso. El reclamo popular es justo, pero aquí oigo a las calles, que es mi obligación, y al mandato popular. Aquí oigo a las instituciones, aquí oigo a la academia, aquí oigo a las cortes, porque mi obligación como presidente del Congreso es oírlos a todos, a los 11 millones que votaron por nosotros y a los 10 millones y medio que no lo hicieron. ¿Cuál va a ser la posición del presidente del Congreso, de una de las ramas del poder público, cuando vean, escuche usted el 14, que entiendo que es el 14 de febrero, al presidente Gustavo Petro aquí a unos metros, megáfono en mano, diciendo hay que sacar adelante esas reformas porque eso fue lo que eligieron los que me eligieron a mí? Voy a estar de acuerdo con él en que hay que escuchar el justo reclamo popular y que hay que sacar las reformas, y las vamos a sacar. Yo me voy a jugar lo que me quede y lo que pueda mientras el cuerpo me aguante para hacer las reformas, es que en eso estamos de acuerdo, pero las reformas construyendo sobre lo construido y no reformas radicales que nos devuelvan 30 años al sistema del seguro social que había fracasado. Presidente, pero déjeme hacer una claridad, o por favor hágame la claridad, porque yo le entiendo esa interpretación que usted hace del llamado del presidente, pero al mismo tiempo también le entiendo que usted está haciendo una crítica a la falta de respeto ante las instituciones, la independencia. Como una advertencia. Como una advertencia. Usted está diciendo que se tiene que respetar, y el llamado a las calles, ¿en qué modelo está dentro de los... Más que una crítica es señalar un hecho de la historia presente en el mundo. Y es que hay una convivencia en el caso de Colombia, por eso es tan importante la coalición de centro-izquierda del pacto, donde hay ideas liberales y de izquierda. En otros países es una confrontación entre la democracia representativa liberal y la democracia directa sin instituciones, que es el caso de Orbán en Hungría. El presidente Petro con sabiduría logró hacer ese matrimonio y nos invitó a acompañarlo, y con nosotros ganó y nosotros ganamos con él. Tenemos la obligación de oír ese reclamo popular y convertirlo en soluciones concretas sin desconocer la institucionalidad. O sea, era innecesario ese llamado a las calles. No, yo creo que una cosa muy bella es escuchar a un presidente que por primera vez dice vamos a oír la voz de los que nunca fueron escuchados. Esa es la gran fortaleza de Petro. Cuando Petro va a las calles y a los pueblos y dice quiero salvar 100.000 muchachos del mercado de la violencia, a mí eso me parece bello. Cuando Petro dice primero las madres cabeza de hogar, cuando piensa es en que los ancianos que no tienen ninguna esperanza de pensión tengan un mínimo vital, eso es bello y eso hay que apoyarlo. ¿Cómo? Haciendo reformas que sean fiscalmente viables. La palabra clave de Petro, y no dejo de mencionarla en esta amable entrevista, se llama transiciones. Hay que hacer una transición hacia un estado más justo, pero no es abrupta. Una transición mineroenergética hacia energías limpias, pero si nosotros no sacamos el petróleo para pagar la energía eólica y los costos de la energía solar, nos quedamos sin el petróleo y sin la energía limpia. Hay que hacer un tránsito hacia la paz, lo que implica decisiones que son difíciles, por ejemplo, darle beneficios a los narcos. Pero esas transiciones, la transición agroindustrial hacia una potencia mundial agroindustrial, requieren tiempo, ni siquiera 4 años, 8, 12. No quiere decir que Petro se vaya a reelegir, advierto, sino que haya una voluntad de cambio de los colombianos que permanezca en el tiempo, pero consensuada. Si usted divide el país en dos, entre los buenos y los malos, no logra que las reformas sobrevivan en el tiempo. ¿Quién está partiendo el país en buenos y malos? Los radicales de extrema izquierda, los de extrema izquierda que dicen, somos nosotros los que ganamos, y entonces las ideas liberales son ideas que hay que desconocer, y a los partidos hay que destruirlos. Y los de extrema derecha que equivocadamente piensan que Petro puede fracasar, le digo a los colombianos, a las colombianas, a los que no votaron por nosotros, Petro no puede fracasar, porque Petro es un líder capaz de canalizar el justo estallido social, presidente, y volverlo reformas viables. Si no lo canaliza, él pasa como los arroyos de Barranquilla, que si no se canalizan, arrasan con todo. Pero, presidente, eso que usted menciona, me da pena decírselo, no lo están diciendo radicales, lo está diciendo el presidente. Es decir, el tema de la transición energética que usted menciona, él dice, eso tiene que hacerse como la ministra Irene Vélez lo está planteando.
la reforma a la salud como la ministra Corcho la está planteando. Es decir, es el mismo presidente defendiendo las tesis en el caso de la ministra de Salud que usted está criticando. El presidente y el gobierno, incluso la ministra Irene, ustedes lo han ratificado, La de Minas. La ministra de Minas, que tanto ha sido criticada y que seguramente se ha equivocado, como se equivoca mucha gente, ha cambiado porque escucha. ¿Usted siente que ha cambiado? Es que en Caracol ella dijo, en rueda de prensa en septiembre, no más exploración ni explotación petrolera, porque el cambio climático es una realidad, y tiene razón en eso. O sea, la emergencia invernal nos dice que si seguimos por donde vamos, pues se acaba la especie. Dijo no más exploración. Unos meses después de escuchar, ella dijo en Caracol y en rueda de prensa, sí vamos a hacer exploración petrolera. Pero después fue a Davos y dijo otra cosa. Luego fue a Davos y dijo otra cosa, y al regresar escuchó y dijo, no solo va a haber exploración a fondo, sino que quizá en un año haya nueva exploración. Lo que quiero decir es que en el caso de esa cartera hay diálogo y hay escucha con errores que no lo hay en otras carteras. Pero mire, a propósito de eso, la labor del Congreso, usted lo conoce mejor que nosotros, es también ejercer un control político, independientemente de que usted haga parte de la coalición. Menciona a la ministra Irene Vélez, menciona a la ministra Corcho, hablemos del ministro de Transporte, pero más allá de los temas puntuales y personales, ¿cómo ve al gabinete cuando hace anuncios? Entonces el de Transporte dice, mire, vamos y filtran un borrador para regular y hasta prohibir o acabar las aplicaciones de transporte. Cuando se arma el boroló, dice, no, mire, eso no es así. Esa manera de gobernar, lanzando esos globos, que además no es nueva, porque los gobiernos todos lo hacen, ¿cómo la ve hoy en un momento de crispación y de polarización como en la que está el país? Por eso le he pedido respetuosamente a los ministros que sigan las directrices del presidente y no improvisen, porque generan incertidumbres. Entonces es responsabilidad de los ministros que lo que propongan sean reformas bien hechas, pensadas, sin improvisación, para que no se equivoquen, porque esa es la mejor manera de ayudarle al presidente en todos los temas. Y perdóneme que yo insista en los tan valiosos segundos de televisión, en que el tema donde menos incertidumbre puede haber es en el tema de seguridad nacional. Los colombianos necesitan una clara política de seguridad nacional, de control del territorio, y en eso no podemos ceder. No pueden pretender los intermediarios de mala fe que le vamos a entregar el país al narcotráfico, le vamos a dar beneficios. Yo lo digo, digamos, con tal convicción que le voy a confesar una cosa que no he dicho a ningún medio de comunicación porque no podía decirlo hasta el día de hoy. Hace 2 días, el último de mis hijos menores de 14 años salió del país. Hoy toda mi familia está fuera del país por amenazas de muerte. Le agradezco además a la Fiscalía que ya imputó a uno de los amenazantes contra mi familia, y por supuesto yo puedo con alguna tranquilidad defender posiciones firmes frente al narcotráfico, como lo he hecho públicamente, si la familia está fuera del país. Pero ese es un riesgo que se corre y que vale la pena correrlo si tenemos un camino y una ley y vamos hacia la paz. Pero correr el riesgo de enfrentarse al narcotráfico para que no haya paz, pues es un desperdicio enorme en lo personal y en lo social. Las bandas de narcotráfico, intermediarios de mala fe, les dicen a los narcotraficantes que ellos no les han podido ofrecer el perdón social y la justicia transicional y la libertad plena porque Roy Barreras se opone. Pues claro que me opongo, porque no es posible que esto se vuelva Culiacán, México. Nosotros somos un país distinto y yo creo en la paz. Creo que es posible esto, que no es utópico. Paz con el ELN en un acuerdo de paz. Que ellos reivindiquen sus 50 años de lucha social y equivocada violencia y se vuelvan parte de la sociedad. Y sometimiento a la justicia de los narcos para que salven sus vidas y dejen de matar. Si hacemos eso, salvamos a las víctimas, evitamos nuevas víctimas. Yo le apuesto toda mi vida a eso, aunque haya tenido que sacar mi familia del país, y esa es la razón por la que están afuera. Usted hablaba, presidente, ahorita de la palabra fracaso, de que el presidente no puede fracasar, y uno entiende los buenos ánimos hacia
el Ejecutivo, pero usted también ha cuestionado pues lo que han hecho las ministras en la erradicación de textos, que no ha sucedido, que usted pidió hace 7 meses y usted tiene 58 días hábiles para prácticamente liderar la aprobación de lo que el presidente Gustavo Petro prometió como cambio. ¿Usted no cree que va a haber de pronto fracasos por esa falta de tiempo y porque no están las reformas? Claro, puede haberlos, por eso mi angustia, porque mi obligación es acompañar al presidente Petro, que tiene un mandato popular. El legado social del presidente es fundamental, el cambio son las reformas. Si nosotros pudiéramos terminar nuestro gobierno del pacto, dándole un mínimo vital pensional a los ancianos, dándole a las madres cabeza de hogar un ingreso mínimo, dándole a los jóvenes futuro, garantizando que la salud sea mejor, que las citas no se demoren 4 ni 6 meses y que los trabajadores de la salud tengan trabajo digno. Si podemos hacer eso, valió la pena el esfuerzo. Nosotros no podemos defraudar a esos millones de colombianos y debo informarles mi deber, usted lo ha dicho, María Camila, que hay 2 maneras en que se hunden las leyes, porque las voten en contra, y sé que eso no va a ocurrir. Yo le agradezco a los partidos históricos que nos acompañan en el cambio. Yo le agradezco al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Partido de la U. Yo no los golpeo porque son nuestros aliados en el cambio y le pido a los compañeros de la izquierda que no los golpeen. Pero la otra manera en que se hunden las leyes es que el tiempo se acabe. Y si las ministras, debo decirlo de nuevo, yo no puedo entender que me digan ahora que es que necesitan otros 15 días cuando llevan 7 meses preparando los textos. Radiquen las reformas. Y además yo les doy también una idea, respetuosamente y con alguna experiencia que tengo. Los debates en el Congreso son para mejorar los textos. Si todavía les falta pulirlos, no los entreguen perfectos, pero déjenme empezar el debate. Radíquenlas ya en esta semana, pasado mañana. ¿Usted no conoce ningún texto? Yo no conozco ningún texto, ni los colombianos tampoco. Si me las radican esta semana, nos ganamos 1 mes y medio. Es que yo tuve 6 meses el año pasado para poder aprobar todas las reformas y lo hicimos con éxito. Pero esta vez tengo la mitad del tiempo, con la Semana Santa en la mitad y un año electoral. Entonces ayúdenle al presidente, ministras, radicando los proyectos. Con realismo político y no solamente, digamos, de cálculo político, sino también de cálculo de tiempo, ¿ve factible que salga esa reforma a la salud? Es necesario, sí tiene que salir. En esta legislatura. En esta legislatura. Los colombianos merecen mejor calidad de atención. Sí, y le voy a dar una cifra que le puede también llamar la atención, porque yo he hecho críticas calificadas porque soy el autor de la ley estatutaria. Una encuesta reciente dice que más o menos el 70% de los colombianos no quiere que se destruya el sistema actual, que le preocupa. Sí, que no se liquiden las EPS como... Claro, inclusive que no se liquiden las EPS. ¿Sabe qué quiere decir esa encuesta? Que el 30% de los colombianos sí están quejándose del sistema, que son los que ponen miles de tutelas. Entonces, los que están satisfechos, qué bueno, pero nuestro trabajo es mejorar el sistema para los que están insatisfechos. Es que el 30% son, María Camila, 15 millones de colombianos. Merecen una reforma a la salud, hay que mejorarla y hay que acabar con la posición dominante y la integración vertical de las EPS. Una pregunta final, el tiempo apremia, senador Roy Barreras. Usted a lo largo de este diálogo ha insistido varias veces, les quiero recordar a la gente del Pacto Histórico que nosotros, cuando dice nosotros, usted habla del movimiento que acompañó al presidente Gustavo Petro para ser elegido. Y dice, somos de centro-izquierda. Esta es una coalición de centro-izquierda. Claro, exactamente. El pacto es de centro-izquierda. Nosotros somos el centro de esa coalición. ¿Y qué pasa donde estas diferencias profundas con esos sectores radicales se agudicen en esta discusión? Y se lo pregunto hacia el futuro de esa coalición, porque es la coalición que en el Congreso va a mantener las políticas y las reformas que presenta el presidente. Yo tengo la obligación de que eso no ocurra. Mi obligación es dialogar, inclusive con esos sectores. Y yo sé que esos sectores, aún los más radicales, quieren las reformas y quieren que al presidente Petro le vaya bien. Es mi obligación y la de muchos explicarles con paciencia que para lograr el cambio social necesitamos que no se rompa la coalición. Necesitamos escuchar a todos, empezando por quienes somos pacto y tenemos ideas liberales, pero luego con los partidos aliados y luego con el resto de la institucionalidad. Tenemos la obligación de escuchar a los gremios, claro que sí, no les podemos decir, si usted no está de acuerdo conmigo, entonces le doy una cita dentro de un año. No. Tenemos la obligación de escuchar a los medios de comunicación.
a los ciudadanos, a la empresa privada, a las Cortes, a la Fiscalía, al Banco de la República. Esa obligación de escuchar las instituciones es de talante liberal que el presidente Petro defiende, reconoce y acompañó su promesa de campaña en las calles. Juan Roberto, una última sobre una cosa que no podemos ignorar y es su salud. En abril el médico le dice si usted puede terminar o no esta legislatura. Estamos hablando de los planes, infinidad de planes. Además con este trote que viene para esta legislatura. Con este trote de usted se habla pues de que tiene jornadas de sol a sol. ¿Cómo está su salud y usted cree llegar al final de esta legislatura? Jornadas de sol a sol y de luna a luna. Esta mañana terminé de escribir un libro que va a publicar Planeta, falta la revisión del editor. Escribí toda la noche, que se llama Bailando con la muerte. Le doy esa primicia, porque yo la muerte me la bailo, yo no me dejo arruinar, y me la bailo y si Dios quiere la derroto, pero en abril, como usted ha dicho, pues hay una tomografía, un examen sofisticado de positrones que me dirá, si Dios quiere, pues si me curé o no me curé. Entonces ahí me van a decir, si yo me tengo que operar en abril, es mi responsabilidad, lo he dicho a los colombianos y al gobierno para que se preparen, pues me tengo que retirar en abril. Es decir, es posible, yo le he dicho que me tenga que retirar del Congreso, que no es decisión mía, sino del Creador, porque yo soy afortunadamente un hombre creyente, por eso no le temo a la muerte, y de los médicos. Entonces, no es mi decisión. Sin embargo, le digo lo siguiente, el asunto de mi salud no es problema mío, es problema de los médicos. Mi problema es sacar las reformas. Yo me ocupo de mi trabajo. Y esperar que pase en abril. Yo lo que hago es obedecerle a los médicos. Bueno, no les obedezco todo, porque me dijeron que me retirara de mi oficio y eso sí está como difícil. Y con este trote, repito, y todo esto en medio de una cosa tan harta, tan complicada, tan delicada. Hablo de toda esta legislatura, de toda esta avalancha que le viene, presidente, en medio de unas denuncias muy graves de acoso sexual aquí en el Congreso. Aquí crearon una comisión, una comisión, aquí en el Congreso. Aquí en este salón. Es decir, qué han logrado establecer en esa comisión? ¿Se han aproximado mujeres víctimas a decir, mire, a mí me pasó? ¿Qué han sabido? ¿Qué han logrado establecer? Aquí en este salón encargué a la senadora María José Pizarro, que preside la Comisión de la Mujer, y construimos un protocolo con ONU Mujeres de denuncia segura. Yo invito, a propósito, a todas las mujeres de Colombia que sean víctimas de acoso laboral o sexual a denunciar, porque eso ocurre en la sociedad colombiana machista y, por supuesto, ellas tienen derecho a denunciar, pero tienen miedo. Yo impulsé una ley y aprovecho a las mujeres y a las familias de las mujeres que sean maltratadas que lo sepan, porque a veces no lo saben, que hizo que la violencia contra la mujer intrafamiliar fuera no querellable. ¿Qué quiere decir eso? La mujer le dan una paliza, sobre todo las señoras humildes. Tiene miedo de denunciar porque el marido llega borracho por la noche y le da otra paliza si denunció. Ya no tiene que denunciar usted solita. La suegra, la vecina, la familia, el ciudadano puede denunciar por ella y salvarle la vida a esa señora. Lo mismo aquí en el Congreso. Establecimos una línea de denuncia segura. No ha llegado ninguna denuncia todavía, pero ojalá lleguen. El acosador sexual es un miserable y además un delincuente. Lo que pasa es que también ha habido mucho populismo con eso, ya que me pregunta, debo decirlo. Cuando se anuncia que en el Congreso el ex senador Gustavo Bolívar hay trata de personas, ustedes saben que la trata de personas consiste en secuestrar a una mujer, quitarle el pasaporte y vendérsela a la mafia japonesa. Yo no conozco ningún caso que hayan secuestrado a una empleada del Congreso de Colombia, pero además ha puesto en duda la dignidad de cerca de 500 mujeres que trabajan en el Congreso de Colombia, porque cuando generaliza y no dice quiénes son, pues entonces cualquiera dice, como usted es una mujer que ha tenido ascensos y debe ser porque usted se dejó acosar. Respeto por las mujeres profesionales y seguridad para las mujeres víctimas. Denuncien, que hay una ley, se llama denuncia segura. Si denuncian seguras, nosotros mismos hacemos la denuncia en la Fiscalía protegiéndole la identidad. Pues, senador Roy Barreras, presidente del Congreso de la República, ha sido un gusto, ¿verdad?, por este diálogo extenso y provechoso, y esperamos con muchas reflexiones para el futuro del país. Muy amable. Pues muchas gracias por este espacio, gracias a los televidentes de Caracol y a los internautas por su paciencia, y esperemos que todo salga bien. La paz es posible en Colombia, pongámosle fe y no se equivoquen, el presidente Petro necesita todo el apoyo para sacar adelante este país y que sea un país en paz y más justo.